experiencia y prestigio y ha tenido la bondad de aceptar esta invitación, como les decía, por segunda vez, para un tema que es de suma importancia en la pediatría. Lo que nadie nos contó de la anemia ferropénica, cuál es su verdadero impacto. Y es que este tema, particularmente en los niños, trasciende más allá de lo físico y es tan frecuente como que casi la mitad de los niños escolares tienen el problema silencioso, que es lo que nos hace que el tema de hoy sea tan importante en términos de prevención y promoción de la salud de nuestra infancia. Doctor Castro, bienvenido. Buenos días, doctora Farías. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Me halaga tantas palabras, la verdad. Pero bueno, muchas gracias. Voy a intentar compartirles un poco una visión distinta de la anemia ferropénica, saliéndonos un poco de la hematología. Yo considero que esta no es una enfermedad que nos debería tocar a los hematólogos. Creo que es una enfermedad del médico general, del pediatra, inclusive del neurólogo. Pero bueno, nos tocó a nosotros los hematólogos y yo quiero compartirles mi visión de esta enfermedad o de esta patología que, como la doctora Farías lo dijo ahorita, es muy prevalente en el mundo entero, la prevalencia de la ferropenia. Perdón que se me fue perdón. ¿Están viendo la pantalla ahí? No estoy seguro, ¿sí? No, se acabó de ir, la tenías. Ok, ya la voy a compartir. Ahí está, perfecto. Entonces, yo le llamo anemia ferropénica. Lo menos importante es la anemia, porque básicamente vamos a hablar del hierro, antes que hablar de anemia. El hierro es un metal absolutamente esencial para la vida nuestra. Tan esencial es que los humanos no tenemos mecanismos fisiológicos de excreción de hierro. Yo lo asemejo un poco al dinero que usamos los seres humanos, porque para el cuerpo el hierro es eso, dinero con el cual, digamos, puede hacer muchos procesos metabólicos. ¿Por qué es tan importante el hierro? Básicamente por esta función, porque el hierro es un donante y un aceptor fácil de electrones y cambia rápidamente de estado férrico, que nos acordamos de las clases de química del colegio, es cuando el hierro tiene 3 valencias, a estado ferroso, que es cuando tiene 2 valencias. Ese movimiento de valencias lo que realmente produce es que hace que el hierro genere energía, que es lo que el cuerpo necesita. Y está implicado en múltiples reacciones metabólicas, como el famoso ciclo de Krebs, que todos odiamos en la bioquímica del pregrado, en la mioglobina, todo el sistema de los citocromos que tiene que ver con el metabolismo a nivel hepático. En la mitocondria es fundamental el hierro para poder producir la energía de la célula. Y además en la hemoglobina, que es donde generalmente se ha centrado la importancia del hierro, pero fíjense que está en múltiples procesos metabólicos del organismo. Es tan importante el hierro, y esto es un chiste que yo siempre hago, que es el único metal que tiene superhéroe, Iron Man. No existe ni Calcium Man, ni Zinc Man, ni Magnesium Man, solo Iron Man, y los creadores de los cómics lo entendieron y le hicieron un superhéroe a este metal tan esencial para la vida diaria. Para poder hablar del hierro nos toca entender muy bien su metabolismo. Y el hierro solo tiene mecanismo de absorción para nuestro cuerpo. Y el mecanismo de absorción es bien interesante y lo vamos a hablar más adelante, pero él solo se absorbe en la segunda porción del duodeno. Ese es el sitio de máxima absorción. También hay algunos receptores para absorción en la primera porción del yeyuno, pero la segunda porción del duodeno es el sitio más importante para la absorción del hierro. Y absorbemos diariamente en promedio 1 a 2 miligramos de hierro elemental. Ese hierro pasa al plasma y luego va a los distintos sitios, sea el músculo para la mioglobina o a la médula ósea para producir glóbulos rojos, pero como es tan importante y es como el dinero del cuerpo, lo que sobra no se desperdicia ni se bota. Lo que sobra se guarda en el parénquima hepático o en el sistema monocito macrófago, donde están las reservas de hierro del organismo. Y solo podemos perder 1 a 2 miligramos por día por la descamación de las células epiteliales o
por las mujeres en la edad fértil por el ciclo menstrual. Esto es lo que explica que las mujeres durante su etapa de vida fértil tengan en general 1 gramo menos de hemoglobina que los hombres, porque pierden un poco más de hierro durante el ciclo menstrual y de hecho se convierte en una complicación que vemos frecuente en adolescentes que tienen metrorragias, donde la anemia ferropénica cobra, digamos, gran importancia. Pero entrándonos un poco más al duodeno de cómo se absorbe el hierro que nosotros tomamos de la naturaleza es un hierro que está en estado ferroso, tiene 2 valencias. Ese hierro de 2 valencias debe pasar por el estómago, en donde entra en interacción con el ácido clorhídrico y se convierte en estado férrico. Esto es bien importante en la medida en que cuando uno va a tratar una anemia ferropénica y utiliza alguna sal de hierro como el sulfato ferroso para dar tratamiento, uno de los eventos adversos o los efectos adversos de dar sulfato ferroso es la gastritis medicamentosa. Entonces los médicos, en nuestra gran sapiencia, lo que hacemos es que damos antiácidos al paciente o damos inhibidores de la bomba de protones, bajamos la carga de ácido clorhídrico, pero al bajar la carga de ácido clorhídrico, se quita la posibilidad de que el hierro en estado ferroso se combine con el ácido clorhídrico para formar en estado férrico, y si no está en estado férrico no puede entrar al enterocito. Entonces es bien importante saber cómo manejar eso, porque dar inhibidor de bomba de protones más el hierro oral no funciona mucho. Pero además se explica por qué el hierro toca darlo 2 horas antes o 2 horas después de cada comida. Porque si se da en conjunto con el alimento, digamos, ocupa todo el trabajo del ácido clorhídrico que se mezcla con él y evita la capacidad de que el hierro se convierta en estado férrico. Entonces, es bien importante tener claro esos tips para el manejo de los pacientes. Una vez en estado férrico y ya en la segunda porción del duodeno, el hierro tiene que entrar por esta compuerta que se llama DMT1, que es el transportador de metales divalentes. Miren que no se llama transportador de hierro divalente, sino transportador de metales divalentes. Por aquí entra todo lo que tenga 2 valencias. Calcio, cobre, magnesio, manganeso, todos entran por aquí. Y el hierro, como tiene 3 valencias, necesita volver a pasarse a 2 valencias. ¿Quién hace eso? Una hierro reductasa, que es un citocromo, que se llama DCYTB. Ese citocromo reduce el hierro a estado ferroso para que pueda entrar por el DMT1. Este paso enlentece un poco la entrada de hierro al enterocito. Es por eso que los multivitamínicos no aportan buena cantidad de hierro. ¿Por qué? Porque los otros componentes como el calcio, magnesio, manganeso, el cobre, y zinc inclusive, que no necesitan reducción, ocupan los DMT1. Y DMT1 que se utiliza, DMT1 que tiene que internalizarse para volver a usarse. Y el hierro, cuando quiere entrar, ya no tiene casi compuertas para poder entrar. Entonces, los multivitamínicos no son una buena fuente de aporte de hierro para los niños. Una vez dentro del enterocito, el hierro se transporta o se guarda en forma de ferritina, ya vamos a hablar más adelante de la ferritina, se transporta a la superficie vasolateral y ya en la superficie vasolateral debe salir del enterocito para poder ir al plasma y ser transportado. Él sale en estado ferroso, pero debe convertirse rápidamente en estado férrico para que la transferrina lo pueda captar. Y esa función, él sale por esta puerta que se llama ferroportina y una molécula que está al lado que se llama efaestina oxida el hierro y lo convierte de estado ferroso en estado férrico para que pueda ser transportado por la transferrina. Una vez en la sangre, el hierro es captado por la transferrina, que es capaz de captar 2 moléculas de hierro y se convierte en holotransferrina, que es cuando ya está llena de carga de hierro. La transferrina va a la célula, donde hay unos receptores de transferrina, se producen en endosoma, se internaliza en endosoma y a un pH alcalino se libera el hierro de la transferrina, el cual queda dentro de la célula. Y allí, en general, se guarda en la ferritina, porque el hierro no debe estar libre, o se utiliza en el proceso metabólico que la célula necesita. Cuando empezamos a estudiar el hierro, vemos con mucha frecuencia que le piden lo que llaman una ferrocinética. Entonces piden hierro libre, transferrina, ferritina, saturación de transferrina y capacidad de fijación del hierro. En principio, para estudiar ferropenia no necesitamos todos estos estudios. Sobre todo el hierro libre, porque el hierro libre tiene ciclo circadiano y más o menos cada 4 horas tiene picos y valles.
entonces no funciona pedir hierro libre para saber si el paciente de verdad tiene una buena carga de hierro en su organismo para poder determinar que tiene ferropenia o no. Pero entendiendo el metabolismo del hierro, que es importante para la parte terapéutica, yo quiero centrarme realmente en las diapositivas que siguen, y es en esto, las coincidencias del hierro y el cerebro. Yo les dije al principio que lo menos importante es la anemia, y aquí viene lo realmente importante. Si se fijan en esta gráfica, vemos que en esta línea de tiempo que está acá al final, la concepción humana, el nacimiento y el primer año de vida. Entre un par de meses antes del nacimiento y un poco después del primer año de vida, si miramos la primera curva, vemos el pico de uso e ingreso de hierro. Justo coincide cerca de los 6 meses más o menos. Y miren que coincide con el uso y producción de energía. Yo les dije que el hierro realmente servía para producir energía. Pero cuando la comparamos con la última gráfica, la verde, vemos que coincide el uso de hierro con la dendritogénesis y la sinaptogénesis. Y esto es bien interesante, porque entre más sinapsis yo tenga, más inteligente voy a ser. Entonces, el real impacto del hierro es en el desarrollo neuronal. Y la ferropenia impacta en trastornos de memoria, trastornos de aprendizaje. Eso se traduce en mal rendimiento escolar, y el mal rendimiento escolar se traduce en pobreza, porque las personas o los hombres o las mujeres que no tienen, digamos, un buen desarrollo escolar tienen menos probabilidad de salir de pobres que las personas que sí estudian. Y esto explica la política pública de AYEPI de dar hierro profiláctico 2 veces al año por 3 meses a los niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. No es una política pública para combatir la anemia ferropénica, es una política pública para combatir la pobreza. Y toca entenderlo así, porque muchas veces dicen, no, pero ¿para qué le va a dar hierro si el niño no tiene anemia? Es que no es para la anemia, es para la ferropenia, que tiene impacto cerebral. Y esto nos explica también por qué los niños, cuando tienen anemia ferropénica, se duermen en clase, no aprenden. Siempre le echan la culpa a la anemia. Es que él no aprende y se duerme, no es porque está anémico, porque tenemos otras patologías relacionadas con la anemia, como la anemia plástica, la anemia de células falciformes. Los niños tienen 6 y 7 de hemoglobina y nunca se duermen. De hecho, son bastante hiperactivos. Entonces, el problema no es la anemia, el problema es la ferropenia. Y miremos acá, el mismo periodo de tiempo, cerca de 6 meses, dijimos sinaptogénesis. Miren aquí dendritogénesis, y miren aquí además, cerca del periodo neonatal, mielinización. Y mielinización es velocidad de pensamiento. Entonces uno, si estuvo ferropénico con una madre ferropénica antes del nacimiento, nace ferropénico y después persiste ferropénico, sobre todo el primer año de vida, se convierte en un proceso irreversible de daño neuronal. O sea que estamos un poco condenando, si no detectamos la ferropenia a tiempo, a que ese niño tenga una capacidad de aprendizaje adecuada y no pueda tener un muy buen desarrollo intelectual para su desarrollo futuro. ¿Y cómo funciona eso? Resulta que las células hipocampales, que son las que se encargan de la memoria, son las que más sufren por la deficiencia de hierro. Miren, no sufren por la anemia, sufren por la deficiencia de hierro, porque estas células tienen receptores para el hierro. Y una vez las células hipocampales detectan que están ferropénicos, tiene un efecto directo sobre las células hipocampales. Se activa esta vía que es bien interesante, la del factor inducible de hipoxia, que se disocia en 2 moléculas. Una que se llama 1-alfa y otra se llama 2-alfa. La 1-alfa hace que se estimule esta vía de señalización que se llama mTOR, la cual activa la vía de las caspasas y hace que las células hipocampales entren en apoptosis. Y al entrar en apoptosis, se mueven células hipocampales que no se pueden regenerar y el niño queda con una baja carga celular hipocampal y disminuye su capacidad de memoria y aprendizaje. Entonces, ojo, porque este proceso en el primer año de vida, que es cuando más desarrollo hipocampal hay, es cuando más impacto tiene en los bebés. Y ahorita vamos a mencionar un tema de la famosa anemia fisiológica del lactante, porque cae en este grupo etario y el impacto, porque la dejamos pasar porque es fisiológica, es muy grande sobre los niños. Pero además, el hierro tiene otros aspectos importantes, y es que el hierro lo necesitamos para poder combatir infecciones. ¿De qué manera? El hierro, al ser
una molécula que permite la replicación celular al producir energía, las bacterias lo utilizan cuando entran al organismo para aumentar su proliferación celular. Sobre todo las bacterias gram negativas, porque tienen sideroforos que captan. Doctor Castro, Ángel, Ángel, Ángel. Mil disculpas, ya esperamos que se reconecte. Ángel se desconectó hace como 40 segundos. Vuelva a entrar, por favor. Aló, Ángel se desconectó. Ya en unos segundos recuperamos la conexión. Comparta su pantalla, Ángel, por favor. Ok, ya listo, doctora. Regáleme un segundo y ya comparto. Deme un segundo. Comienza transmisión. Espéreme, ya busco mi pantalla. Me tocó pasarme al celular porque creo que es el computador. Espéreme ya. Deme un segundo, perdón. Voy a abrir la pantalla acá. Ya no lo encuentro acá ahora yo. Ya. Listo. Ahora sí voy a compartirla. Presentar pantalla. ¿Sí se ve allí, doctora? Está empezando, sí, pero está la pantalla del celular, pero no la presentación. Perdón, un segundo ya. Perdón, es que no sé por qué no se desconectó el internet de acá. O envíen la presentación a la doctora Nubia para que ella la comparta. Ok, perfecto. No, mándala a la mesa, Ángel. ¿Dónde se la Buenos pide, días, doctora? Perdón. envíeme la virtual. ¿Cómo es el correo, perdón? Virtual, raya al piso, fmbox. Virtual, raya al piso. Ponlo en el chat, por favor. Listo, ya la encontré. Ya la encontré.
¿Sí la recibieron? ¿La envió a virtual? Sí. Sí, 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 señor. Profe, no ha llegado. ¿Por qué no le pones tu correo en el chat, por favor? Le envié el mío, profe. Ángel, ya está un correo en el chat, por favor. Sí, porque no ha llegado a virtual. Sí. Ok. A trujilloc@unal.edu.co, profe. Ángel, Soy. Ya lo envié otra vez. Estoy intentando conectarme a otro computador igual. Listo. Profe, yo le envié mi correo, ¿listo? A Trujillo C. Ya se lo envié, sí, señor. Vale, gracias. Ángel Castro. Ángel Castro, ¿Sí? es ese, ¿cierto? Ángel Castro, anemia. Permíteme un Ángel segundo. Castro, sí, señor. Descargamos.
¿Ya lo pueden ver? Sí, ya está. Bueno, entonces me voy a quitar el micrófono para que el profe pueda. Perfecto, muchas gracias. Ángel, ¿listo? Sí, no, no doy yo las diapositivas. Eh, no sabía qué diapositiva vamos, doctora, perdón. Dejó de verse la presentación. En la diapositiva que dice infección y hierro, ahí vamos. Doctora, Infección. donde dice infección y el hierro. Ok. Redondeate una atrás, Ángel, por favor. Perfecto, claro que sí. Más adelante. Pero no se Atrás. está viendo. Una atrás, pero no se está viendo. Metabolismo. ¿Ese no es? Infección y hierro, ¿ese no es? Infección y hierro hay dos diapositivas. Una que tiene una tabla y hay una anterior. Es la primera que dice infección y hierro. Infección, sería ese, ¿dónde está ese? De una figura como color morado. Sí, es ese. ¿No está viendo la diapositiva? ¿Se perdió? Yo no tengo en mi pantalla la presentación. No sé si además es problema mío o los demás están viéndola. Sí, profe, qué pena, una pregunta. ¿Ya se ubicó en virtual? Por favor, Alexander, vuelva a compartir la presentación en la diapositiva que quedaron para que se pueda visualizar. Listo, señora. ¿Ya la ven? Ahí está. Listo. ¿Ya están viendo allí? Sí. Sí. Ok. Es ese, ¿cierto? Sí. Esto, yo no la veo, pero si me dicen yo puedo ir trabajando desde acá y irla viendo desde acá. ¿No la ven? Profesora, ¿ve la diapositiva? Sí, sí se ve la Perfecto. presentación. Aquí se ve. Listo. Listo. Ok. Me dice, profe, qué pena. Me dice siguiente cuando pasa a la siguiente página, ¿listo? Ok, perfecto. Listo. Entonces, como les hablaba del hierro y la importancia en los procesos infecciosos, el hierro es esencial para la replicación bacteriana, ya que al tener la capacidad de producir energía, las bacterias, sobre todo las bacterias gram negativas, tienen gran avidez por el hierro, usando estos sideroforos, los cuales captan más rápidamente el hierro. Pero también se ha demostrado que la deficiencia de hierro altera la posibilidad del estallido oxidativo de los neutrófilos, lo que termina alterando la microbiota intestinal y aumenta la posibilidad de que exista E. coli patógena en los pacientes con anemia o con ferropenia, no necesariamente con anemia. Siguiente. Es por esto que al ser tan importante el hierro para la replicación bacteriana, el cuerpo ha creado algunos mecanismos de contención para quelar el hierro y que no esté disponible para las bacterias. Y es por eso que existen múltiples proteínas como lactoferrina, lipocalina 2,
transferrina, epsidina, NRAM1, las cuales alteran el metabolismo del hierro, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, como mecanismo de defensa ante la ferropenia y ante los posibles procesos infecciosos. Siguiente. ¿Y qué mecanismos de defensa? Si el hierro es tan importante para el cuerpo y para el desarrollo cerebral, el cuerpo tiene que defenderse tempranamente una vez se detecta la ferropenia. Entonces, existen múltiples mecanismos de defensa del cuerpo. Uno está dado por esta primera proteína que se llama epsidina. Epsidina es la gran reguladora del metabolismo corporal del hierro. Pero la epsidina realmente es un efector. ¿Cómo funciona o de dónde sale este mecanismo de defensa? La primera proteína, ¿se acuerdan cuando hablamos del hipocampo, que tiene el factor inducible de hipoxia que se disocia en dos moléculas? Uno alfa, que se queda dentro del hipocampo y produce la apoptosis, y la fracción 2 alfa, que es la fracción mensajera del factor inducible de hipoxia. Entonces, cuando yo tengo ferropenia, el factor inducible de hipoxia 2 alfa tiene como trabajo viajar hasta el riñón y estimular las células peritubulares renales para que aumenten la producción de EPO, de eritropoyetina. Esa eritropoyetina viaja hasta la médula ósea y en la médula ósea tiene como función estimular la eritropoyesis a través de los receptores que tienen los eritroblastos para eritropoyetina. Al yo tener ferropenia, mis eritroblastos no tienen la capacidad de producir glóbulos rojos maduros. Entonces, el eritroblasto, en esa eritropoyesis ineficaz, produce esta proteína que se llama eritroferrona, que es esta ERFE. Esa eritroferrona viaja directamente al hígado y a través de unos mecanismos de regulación génica aumentan la producción de epsidina. Y la epsidina lo que hace es que va al enterocito o va al macrófago dependiendo de la situación clínica. Si la eritroferrona llega al hepatocito, bloquea la producción de epsidina, la epsidina no puede bloquear la ferroportina, que esa es su función principal. Al no bloquear la ferroportina, se puede absorber mucho más rápido el hierro en la luz intestinal. Pero además, el factor inducible de hipoxia aumenta la cantidad de DMT1 en la luz apical del enterocito, lo que aumenta la capacidad de absorción de hierro en la luz intestinal. Quiere decir que cuando un paciente está ferropénico, el cuerpo y el organismo están prestos en absorber la mayor cantidad de hierro disponible para que no haya daño neuronal. Y esto es bien importante porque cuando yo tengo una ferropenia en un niño, lo único que yo tengo que hacer es ofrecerle hierro oral. No tengo otra opción. Y el cuerpo se encarga del resto de las cosas. No existe una posibilidad de que un paciente en estado ferropénico no absorba el hierro que se le está dando, a menos que tenga otra enfermedad como una anemia ferropénica hierro resistente, que son enfermedades realmente exóticas. Siguiente, por favor. Entonces, entendiendo esto, creo que esta es la diapositiva más importante de todas. Los estados evolutivos de la deficiencia de hierro, y una vez los entendamos, vamos a poder entender en qué momento deberíamos atender a nuestros pacientes e impactar en su desarrollo. En la columna de la izquierda vemos los estados fisiopatológicos de los deficiencias de hierro, y en la columna de la derecha coloqué el diagnóstico clínico que deberíamos hacer nosotros. Entonces, el primer paso es que cuando el hierro se empieza a depletar en el organismo, porque yo no lo estoy ingiriendo, el cuerpo no puede dejar de funcionar. Entonces, lo primero que hace el cuerpo es echar mano de las reservas de hierro que yo tengo, ya sea en el hígado o en el sistema monocito macrófago. Entonces, lo primero que sucede es que se depletan los depósitos de hierro. Es más o menos como cuando uno se queda sin trabajo, lo que debe hacer es usar los ahorros, si los tiene, para poder seguir viviendo. Entonces, el primer estado clínico de los pacientes es estado ferropénico. En ese momento no hay anemia. Luego que se acaban los depósitos, se utiliza el hierro de transporte que está unido a múltiples proteínas como lactoferrina o transferrina. En ese momento, clínicamente, vemos deficiencia de hierro sin anemia todavía y podemos observar microcitosis o hipocromía. Y por último, es que vemos la disminución en la producción de la hemoglobina.
y es ahí cuando vemos la anemia por déficit de hierro. Quiere decir que cuando nosotros diagnosticamos a un niño con anemia ferropénica, ese niño lleva por lo menos 4 o 6 meses en ferropenia. O sea, un cerebro que lleva 4 o 6 meses sufriendo por el estado ferropénico. Y recuerden que dijimos que si el proceso de ferropenia es durante el primer año de vida, vamos a tener que puede ser un proceso irreversible para el cerebro. Siguiente. Entonces, si es tan grave y tan importante la ferropenia, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado históricamente, es que el hemograma puede hacer el diagnóstico de anemia ferropénica. Y miren, esta diapositiva es muy interesante. Este es un artículo publicado en Pediatrics, donde vemos acá arriba los estados evolutivos de la deficiencia de hierro. Entonces tenemos un estado normal, deficiencia de hierro sin anemia y anemia ferropénica. Y aquí vemos los múltiples parámetros del hemograma. Y si vemos la hemoglobina, está normal en la deficiencia de hierro, normal en la deficiencia de hierro sin anemia, y solo se disminuye en la anemia ferropénica por déficit. O sea, la hemoglobina es demasiado tarde para diagnosticar la ferropenia. Nos enseñaron que la anemia ferropénica era una anemia microcítica hipocrómica, o sea, con volumen corpuscular medio bajo. Y miren, normal, solo deficiente hasta el final. Tampoco nos funcionaría. Pero además nos dijeron que era hipoproliferativa, o sea, con reticulocitos bajos. Normal, solo hasta la anemia ferropénica. O sea, el hemograma es muy tardío para poder diagnosticar la anemia ferropénica. Siguiente, por favor. Clic. Entonces, ¿qué nos funciona del hemograma? Las plaquetas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ferropénico, y se acuerdan de la diapositiva donde veíamos que, no, anterior, que quede solo en trombocitosis. Allí. Cuando vemos que el factor inducible de hipoxia 2-alfa envía la señal a las células peritubulares renales que producen eritropoyetina, que la mandan a la médula ósea, cuando la eritropoyetina llega al eritroblasto y le dice, necesitamos glóbulos rojos porque estamos ferropénicos, el eritroblasto le dice, yo no tengo hierro para producir glóbulos rojos, no puedo vendértelos. Entonces la eritropoyetina, después de haberse echado un viaje tan largo del riñón a la médula ósea, dice, yo este mandado lo tengo que hacer de alguna manera, y se va al lado donde está el megacariocito, y el megacariocito, al ser un primo lejano que viene del mismo precursor hematopoyético que el eritroblasto, comparte receptores de eritropoyetina. Y esa eritropoyetina estimula al megacariocito, quien le dice, yo no te puedo vender glóbulos rojos, pero te puedo vender plaquetas. Y es por eso que los estadios tempranos de la deficiencia de hierro cursan con trombocitosis. Si uno se fija, curiosamente, los pacientes tienen 450.000, 500.000, 600.000 plaquetas, y la razón es el estímulo eritropoyético sobre los megacariocitos que producen esta trombocitosis reactiva, así que uno tiene que estar bien pendientes porque puede ser un primer signo en el hemograma de ferropenia. Ahora sí, siguiente. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Históricamente nos dijeron que la sin-protoporfirina hidroxitaria era el gold estándar para el diagnóstico de anemia ferropénica. Pero la molécula realmente más importante y la prueba más importante para diagnosticar ferropenia se llama ferritina. La ferritina es una molécula muy interesante que tiene dos subunidades, una H y una L, que las puede mover, pero la ferritina no es más que el extracto bancario del hierro que tenemos en el cuerpo. Si yo quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria, pido un extracto. Eso es la ferritina. Si yo quiero saber cuánto hierro tengo guardado en mi banco de hierro del cuerpo, pido una ferritina. Y eso es lo que me determina si yo estoy ferropénico o no estoy ferropénico. Solo la ferritina, no el resto de los parámetros de la ferrocinética que se solicitan en el laboratorio. Tiene un solo problema la ferritina, y es que es un reactante de fase aguda. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me infecto, produzco interleuquina 6 y la señal del cuerpo, fiebre es igual a interleuquina 6 y fiebre es igual a una posible infección por gram negativos que me puede matar de una sepsis, y el cuerpo ideó unos mecanismos de defensa que incluyen la ferritina porque la aumenta, cambia la configuración de las subunidades para secuestrar el hierro y no lo deja salir. Nadie lo puede utilizar. Y entonces
Eso explica, por ejemplo, ese mecanismo de la anemia por déficit de hierro en las enfermedades crónicas o en las enfermedades inflamatorias. Al ser un reactante de fase aguda, me cuesta mucho trabajo poder medir la anemia ferropénica o la ferropenia en un niño que tenga una neumonía o un episodio diarreico agudo, y en ese momento, si yo tengo dudas, debería ser un testigo de la prueba, y el testigo es una proteína C reactiva. Si yo quiero saber si el valor de ferritina en mi paciente es real, yo debería hacer una PCR. Si la PCR es menor de 3, quiere decir que el valor de la ferritina es el real. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene ferritina de 35 y le hago la PCR y la PCR dan 80, esa ferritina es una ferritina de reactante de fase aguda, o sea que yo no puedo decir que mi paciente tiene un depósito normal de hierro porque está inflamado y posiblemente de verdad está ferropénico y me toque después suplementarlo más adelante o medirla nuevamente. Siguiente. Entonces, si utilizamos la misma gráfica de normal, deficiencia de hierro sin anemia, anemia ferropénica, miren ferritina sérica, solo está normal en el estado normal de hierro. En deficiencia de hierro ya está deficiente la ferritina. O sea, el marcador es bien temprano. Y si lo comparamos, siguiente. Demos clic, por favor. Clic otra vez. Allí. Si lo comparamos con zinc protoporfirina eritrocitaria, miren que está normal, solo intermedio en la deficiencia de hierro sin anemia. O sea, el biomarcador más temprano para diagnosticar ferropenia es ferritina. Es una prueba barata, que se hace en muchos laboratorios del país y deberíamos hacerla de manera más rutinaria para buscar qué niños nuestros están ferropénicos y cuáles no. Siguiente. Entonces hay algunas poblaciones de riesgo interesantes que debemos abordar en la ferropenia. Los primeros son los adolescentes. Primero porque son adolescentes. Entonces eso ya crea cierta dificultad. Pero la razón es que la ferropenia se convierte en la principal causa de no aprendizaje en los adolescentes. Y con ellos hay un impacto distinto que con los niños pequeños, porque los adolescentes desertan más fácil de la escuela. O a un niño pequeño se puede obligar a ir a la escuela, pero un adolescente deserta. Entonces, toca tener bastante cuidado con la ferropenia en ellos. Con las adolescentes es importante mirar que las pueden tener metrorragias, y esas metrorragias, por pérdidas excesivas, ya lo vimos al principio de la conferencia, aumenta la pérdida de hierro, pero además tenemos un problema con los trastornos de alimentación de los adolescentes. En general, comen pocas comidas ricas en hierro, y eso hace que el ingreso y el déficit o la pérdida sea bastante negativa, lo que los predispone más rápidamente a tener ferropenia. Pero además, en general, los médicos le damos un manejo poco adecuado a la ferropenia de los adolescentes, porque los pediatras estamos acostumbrados a calcular todas las dosis por kilo de peso, y cuando hacemos ese cálculo para los adolescentes nos da una dosis bastante grande, nos da mucho susto, y en general no la formulamos de manera adecuada. Pero además tienen poca adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Por ser adolescentes. Entonces, los pone en una situación de bastante riesgo para poder tener ferropenia y anemia ferropénica. Siguiente. La otra población de riesgo son las mujeres embarazadas. En este estudio podemos ver cómo, comparando países industrializados con países en vías de desarrollo, vemos en las mujeres embarazadas la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro. En los países industrializados, 24%, y en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, 59% de prevalencia de anemia por deficiencia de hierro. Pero además este estudio tiene una nota donde dice que la deficiencia de hierro, no la anemia ferropénica, la deficiencia de hierro no se busca de manera rutinaria en las mujeres embarazadas. Así que esa prevalencia debería ser muchísimo más alta de la que realmente se publicó en este estudio. ¿Por qué las mujeres embarazadas tienen tanta prevalencia de anemia ferropénica? Por dos razones, básicamente. Uno, porque hay cambios fisiológicos importantes en las mujeres, la famosa hemodilución del segundo trimestre del embarazo, pero además, cuando las mujeres se embarazan,
en el primer trimestre, sobre todo en las primeras 7 semanas de gestación, producen un pico de epsidina y la epsidina bloquea la absorción de hierro en la luz intestinal. Esto tiene que ver con que el hierro, al ser un donante y un aceptor rápido de electrones, produce muchos radicales libres y es un mecanismo protector para evitar mecanismos teratogénicos por radicales libres en el embrión. Entonces, si una mujer entra ferropénica al embarazo, las primeras 7 semanas van a ser de poca absorción de hierro, o sea que vamos a tener más ferropenia, se va a profundizar más y vamos a tener muchas más alteraciones en la mamá y en el bebé. Siguiente. Entonces, además de los cambios fisiológicos que ya les mencioné, de la anemia preexistente, efectivamente existe una mayor tasa metabólica. Esa mamá tiene que oxigenar por 2 porque el feto y el embrión no tienen capacidad respiratoria durante el embarazo, así que esa mamá tiene que aumentar su capacidad de oxigenación para oxigenar a su bebé y sí que la tasa metabólica es mucho mayor. Siguiente. Entonces, ¿qué impacto tiene la ferropenia durante el embarazo? En el primer trimestre ya miramos que es el mayor pico de desarrollo neuronal y ya miramos cómo es el impacto del hierro en el desarrollo neuronal, pero la anemia ferropénica en el segundo trimestre, durante ese tiempo, la hematopoiesis del feto se pasa está digamos, principalmente en el hígado y al estar ferropénico, él tiene que aumentar su capacidad de hematopoiesis y la eritropoiesis lo que hace es aumentando el tamaño hepático y eso se correlaciona con colestasis neonatal. Y esa colestasis neonatal es igual a fototerapia, hospitalización, desarraigo materno y mayor riesgo, por ejemplo, de infecciones nosocomiales. Y la anemia ferropénica durante el tercer trimestre de la gestación aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, que se convierte en la principal causa de mortalidad perinatal en el país. Pero además hay una cosa bien interesante, y es que es durante el tercer trimestre de la gestación, después de la semana 32, cuando pasan las reservas de hierro de la madre al feto, no antes. ¿Por qué? Porque después de la semana 32 es cuando se expresan en la cara materna de la placenta los receptores de transferrina. Antes el hierro no pasa al feto. Entonces, todos los recién nacidos prematuros, por definición, nacen ferropénicos, porque el pico de paso de hierro es en la semana 36. Todos los bebés que nazcan de menos de 36 semanas son necesitan suplementación de hierro para poder compensar ese déficit que traen de inútero y no tener alteraciones neuronales. Siguiente. Entonces, siguiendo esa misma línea de tiempo, el grupo de recién nacidos prematuros, ya dijimos que tiene mucho riesgo de tener ferropenia por no tener depósitos, pero además tiene una altísima tasa metabólica, sobre todo durante el primer año de vida, porque los prematuros en general tienen un año para alcanzarse a sus compañeros que nacieron a término. O sea, ellos tienen que hacer el doble del trabajo para tener igual desarrollo, digamos, crecimiento somático pondoestatural, pero además desarrollo en los hitos del desarrollo neurológico, valga la redundancia. Entonces, para ellos es mucho más trabajo, mucha más energía y necesitan mucho más hierro. Muchos prematuros se hospitalizan en unidades de cuidado intensivo neonatal. Afortunadamente ha cambiado el tema de las flebotomías de tomas de muestra, pero es una causa de ferropenia en los recién nacidos prematuros. Y una cosa bien interesante es el pinzamiento del cordón umbilical. Estamos acostumbrados a ver la famosa anemia fisiológica del lactante que se presenta más o menos cerca de los 4 o 6 meses de vida. Mucho de eso tiene que ver con esta, digamos, conducta que utilizábamos anteriormente, el pinzamiento temprano del cordón umbilical. Y les voy a mostrar que ese hierro que queda en el cordón, si el pinzamiento es temprano, es importante para el recién nacido. Siguiente. En este estudio que salió en la revista Neonatology en 2014, podemos ver que el impacto del tiempo del pinzamiento del cordón umbilical, pero además el impacto de la posición del bebé al nacer respecto al introito vaginal. Y miren en la primera línea, nacimiento por vía vaginal en posición neutral respecto al introito,
con un tiempo de pinzamiento de solo 5 segundos, o sea, ya que nació, salió el cordón y lo pincé inmediatamente. Y aquí vemos cuánto volumen queda en el feto, 60 cc por kilo comparado con 35 cc por kilo en la placenta. Pero si tenemos al bebé en la misma posición neutral y solo cambiamos el tiempo de pinzamiento a 3 minutos, el volumen en el feto aumenta a 93 cc por kilo y en la placenta baja a 12. Esta diferencia de 23 o 25 cc es muy importante. ¿Por qué? Porque un cc de sangre tiene aproximadamente 1.14 miligramos de hierro, que si entendemos que el hierro del cuerpo no tiene mecanismos de excreción, ese hierro se recircula, o sea, se vuelve a utilizar para producir nuevos glóbulos rojos o para utilizarse en nuevas acciones metabólicas. Entonces, si nosotros dejamos al bebé sin esta reserva, él va a tener ferropenia y esta posiblemente es una de las causas de la anemia fisiológica del lactante, que de fisiológica no tiene nada porque la anemia es un estado patológico. Y con el nacimiento por vía de cesárea también es bien interesante porque, curiosamente, los médicos, y creemos que en el momento de la cesárea no existe la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque el bebé nace y lo sacan por decisión de cesárea y lo primero que se hace es levantar al bebé sobre la pared abdominal de la madre y la placenta es un sistema de bajo flujo. Y al ser un sistema de bajo flujo, si yo coloco el bebé arriba, va a quedar con poco volumen sanguíneo comparado si yo lo bajo por lo menos al nivel de la vagina, donde el flujo se va a compensar el flujo y va a quedar con mucho más volumen sanguíneo ese recién nacido. Perdón. Entonces, es importante tener en cuenta el tiempo del pinzamiento y la posición del bebé para evitar la famosa anemia fisiológica del lactante. Siguiente. Entonces, ¿qué toca hacer cuando diagnosticamos ferropenia? Uno, evitar las pérdidas al nacimiento, las pérdidas en los y las adolescentes. Siguiente. Y lo otro es el plan de alimentación. Si bien es cierto que existe hierro oral y parenteral, inclusive para poder suplementar, lo más importante es que los pacientes cambien sus hábitos alimentarios para poder mejorar, digamos, de manera persistente su ferropenia. Y cuando revisamos la tabla de cuáles alimentos tienen mucho hierro, miren que los que tienen más hierro son hígado de res, hígado de pollo, carne de res. Morcilla es el que más hierro tiene, pero aquí hay un problema. Entonces uno va y le dice a un adolescente que tiene que comer morcilla y no vuelve más nunca a la consulta, ¿sí? Porque les parece terrible. Yema de huevo, y hasta la yema de huevo es un hierro distinto además, porque es un hierro diferente del que hemos hablado. Hemos hablado básicamente de las sales de hierro, y esto es un hierro que se llama hierro Heme, que es un hierro que está unido a proteínas y que su capacidad de absorción es mucho más rápida y no tiene que pasar de férrico a ferroso para pasar por la ferroportina. No, es un hierro que entra directo al enterocito y sale directo a la luz del vaso, y entonces es de mayor biodisponibilidad, así que deberíamos ofrecerlo siempre que tengamos un paciente con ferropenia. Y luego siguen, por ejemplo, los granos: frijol, lenteja, garbanzo, arveja, tienen 2.1 miligramos de hierro por esta porción. Todas las hojas verdes, espinaca, acelga, col, brócoli, habichuela, lo que sea verde tiene hierro. Las cosas rojas no tienen hierro, que históricamente se las dan a todos los pacientes: remolacha, mora, agras, bueno, no sé, todas esas cosas. Eso lo que tiene es mucha glucosa, pero no tiene hierro. El hierro está en las cosas verdes. Melón y el coco también tiene mucho hierro. Entonces, si pudieran hacer arroz con coco, podríamos mejorar la ferropenia en nuestros pacientes. Siguiente. Y algunos tips, atrás, por favor, es evitar los fitatos y los fenoles. Los fitatos están en todos los cereales. Entonces, arroz con frijol no es... quedan el hierro de los granos. Entonces no se absorbe el hierro. Entonces tiene que ser por aparte. Los fenoles están en las bebidas oscuras y en los tés. Entonces, sobre todo para los adolescentes y las adolescentes, que además de tener, sobre todo adolescentes, mujeres que tienen mayores pérdidas, a más poca ingesta por alimentación,
y está de moda que ahora toman un montón de tés que hay comerciales, Fustin, Sti, todos los tés que hay, y eso disminuye la capacidad de absorción del poco hierro que tiene la luz intestinal. Entonces esas conductas deberíamos cambiarlas, igual que la Coca-Cola y las otras bebidas negras que también quedan el hierro en la luz intestinal. Siguiente. Entonces uno preguntaría, vamos a darle hierro a todo el mundo, porque si es tan bueno y nos hace inteligentes a todos, vamos a repartir hierro para todos y todos vamos a ir a tomar hierro, y la respuesta es no. Fuera de la estrategia YEPI, siguiente, el hierro en exceso también es dañino para el cuerpo, que produce una reacción que se llama reacción de Fenton, que termina produciendo muchos radicales libres, y esos radicales libres peroxidan las membranas, peroxidan los lisosomas, fragmentan las proteínas y lesionan el DNA. De hecho, la sobrecarga de hierro está relacionada con hepatocarcinoma, carcinoma de tiroides, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson, lesión renal, diabetes. Entonces, el hierro en exceso también es poderlo administrar en los pacientes. Siguiente. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Uno, la comida. Ya miramos que toca cambiar la dieta de los pacientes. Dos, si el paciente está en anemia ferropénica, deberíamos darle suplementación con hierro oral. La dosis profiláctica es 2 a 4 miligramos por kilo día, que es la que debemos utilizar en la estrategia YEPI. Pero si el paciente está en anemia ferropénica, la dosis terapéutica es 5 a 7 miligramos por kilo día de hierro elemental. La dosis no se calcula sobre la presentación comercial del hierro, sino sobre la cantidad de hierro elemental que tiene esa presentación. Las sales de hierro, todas, excepto el fumarato ferroso, tienen 20% de hierro elemental. El fumarato ferroso tiene 30%. Y los hierros no sales, como los aminoquelados y los polimaltosados, tienen 20% de hierro elemental cada uno. Sí, porque la efectividad de los hierros es igual, la eficacia es la misma. No es que los hierros aminoquelados y polimaltosados sean mejores que las sales de hierro. No. La ventaja que ofrece el hierro aminoquelado y polimaltosado son que tienen mejor tolerancia gastrointestinal. Y al tener mejor tolerancia gastrointestinal, hay menos abandono del tratamiento, y al haber más adherencia, al final se termina viendo, digamos, que la efectividad es mayor, pero no es la efectividad de la molécula, tiene que ver con los efectos adversos que tiene las sales de hierro. Siguiente. Y para terminar, les voy a dejar unos tips fisiológicos para poder mejorar el tratamiento. Uno, den siempre la dosis adecuada de hierro oral. Una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos trae 20% de hierro elemental, esos son 60 miligramos por tableta. Si yo tengo un adolescente que pesa 40 kilos y que tiene anemia ferropénica por unas metrorragias, le tocarían 5 miligramos por kilo de hierro oral. 5 miligramos por kilo por 40 kilos da 200 miligramos de hierro elemental. Si yo le doy una sola tableta al día, le estoy dando solo 60 miligramos, no va a ser suficiente. Debe darle al menos 3 para completar 180 miligramos. Entonces, la dosis del final no les debe dar susto. ¿Y por qué no les debe dar susto? Porque si ustedes ven en la gráfica A, cuando yo estoy ferropénico, por lo que hablamos del factor inducible de hipoxia 2 alfa, aumenta la cantidad de DMT1 y aumenta la cantidad de SYTB, lo que hace que yo aumente la absorción. Pero una vez yo subo la carga de hierro, yo no produzco más factor inducible de hipoxia 2 alfa, lo que disminuye la carga de SYTB y de DMT1, y el mismo cuerpo deja de hiperabsorber el hierro. O sea, el paciente no se va a intoxicar por la dosis justa que le toca de hierro por el peso que el paciente tiene. Siguiente. Luego, otro es uso de vitamina C. La vitamina C sí funciona para la ferropenia porque aumenta la absorción del hierro. Las abuelitas lo sabían hace muchos años y culturalmente daban jugo de frijol con guayaba. El frijol ponía el hierro y la guayaba colocaba la vitamina C. ¿Y cómo funciona esto? Cada vez que el DSYTB le reduce el hierro y le roba un electrón, ese DSYTB queda cargado y no se puede volver a utilizar para reducir otra molécula de hierro. Él debe entregar ese electrón
al sistema del NADPH, que depende de la glutatión sintetasa. ¿Qué hace la vitamina C? La vitamina C aumenta la cantidad de glutatión para el sistema de glutatión sintetasa, lo que hace que la NAD, que se convierte en NADPH, reduzca más rápidamente a la DSITB para que pueda volverse a utilizar para reducir hierro, para que se pueda ingresar a través del DMT1. Entonces, dar hierro con vitamina C es muy bueno porque aumenta la capacidad absortiva del hierro, al aumentar la capacidad de reducción de la DSITB. Entonces, de hecho, hay presentaciones comerciales que viene hierro más vitamina C, más ácido ascórbico, pero igual se lo pueden recomendar a sus pacientes para que cuando estén tomando hierro, tomen vitamina C para que pueda aumentar su absorción. Siguiente. Siguiente. Y por último, y esto es un tips más para las personas que ven, bueno, a veces sí formulan multivitamínicos, pero para los que ven embarazadas, es ojo con el calcio, porque el calcio entra por el DMT1 y calcio y hierro juntos es una mala combinación para el hierro, no para el calcio. Y en este estudio es muy interesante porque vemos que hay una bebida estándar que tiene una cantidad estándar de hierro y ellos hicieron, interesantemente, mira, adicionaron calcio, pero además en otras combinaciones adicionaron ácido ascórbico en distintas proporciones. Siguiente, marquemos un momento. Y otro clic, por favor. Listo. Si miren esos recuadros rojos que les marqué, aquí vemos deficiencia de hierro solamente y anemia ferropénica. Esta es la capacidad de absorción. Miren, bebida de referencia, la misma cantidad de hierro. Con una tableta de calcio, solo yo absorbo 6.8% en la deficiencia de hierro y 10% en la anemia ferropénica. Pero si se van al final, la misma bebida de referencia, con la misma cantidad de calcio, con ácido ascórbico, yo aumento casi 30% en anemia ferropénica, en deficiencia de hierro y hasta casi un 50% en anemia ferropénica. Entonces, el calcio disminuye la capacidad absortiva del hierro y el ácido ascórbico definitivamente la aumenta. Ojo, porque cuando las mujeres embarazadas están en seguimiento prenatal, les formulan desde la entrada hierro y calcio y les dicen muchas veces tómense las dos pastillas juntas que no pasa nada. Sí pasa, disminuye la capacidad de absorción del hierro, deberían darse con diferencia horaria para que se pueda absorber el hierro y el calcio. Efectivamente, el calcio es importante para conservar la estabilidad del hueso, pero ya vimos que el hierro es también muy importante para el desarrollo del feto y del recién nacido. Siguiente. Siguiente. Creo que con esa terminamos. Y, bueno, para terminar, entonces, yo les dije que esta diapositiva era muy importante porque los estados evolutivos del hierro nos marcan el tiempo del tratamiento. Yo me fui bajando, perdiendo hierro de arriba hacia abajo. Y en la medida en que yo voy el tratamiento, yo lo voy recuperando a la inversa. Entonces, lo primero que yo voy a recuperar una vez empiece a tratar la anemia ferropénica, siguiente por favor, dar clic, es la hemoglobina, que debería recuperarse en un periodo de un mes. Luego yo debo seguir dando hierro para mejorar el hierro de transporte. Siguiente, que se recupera en 1 a 2 meses más. Y por último, yo voy a ahorrar el hierro. O sea, yo no voy a empezar ahorrando y dejando el déficit por fuera. Siguiente, por favor. Ese déficit de los depósitos de hierro se recupera en 2 a 3 meses. Esto quiere decir que dependiendo de donde yo encuentre mi paciente, así voy a hacer el tratamiento. Si yo tengo mi paciente en anemia ferropénica, el tratamiento va a ser mínimo 4 meses a 6 meses. Antes no, porque si no, no voy a suplir el depósito de hierro. Si yo a mi paciente lo encuentro solo en ferropenia, mi tratamiento va a ser de 2 a 3 meses. Entonces, por eso es importante tener claro cuál es el estado evolutivo donde está mi paciente con deficiencia de hierro. Siguiente. Creo que ahí termino. Muchísimas gracias y me excuso por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Doctor Castro, muchísimas gracias por su excelente conferencia, que más allá, por supuesto, de enseñarnos muchas cosas de la anemia ferropénica y del hierro, nos llevó a ver esa imagen del médico integral que toma el conocimiento de las ciencias básicas y lo lleva
para convertirlo en un consejo y en una conducta médica aplicable a su paciente. Realmente ha sido muy didáctico. Lamento mucho, no vamos a tener ocasión de solucionar preguntas por la cuestión del tiempo, pero casi que estoy intentando comprometerlo para una nueva conferencia donde podríamos retomar el tema y quizá involucrar otras tantas patologías relacionadas con la anemia en los niños. A los asistentes, de nuevo, ofrezco mil disculpas por los aspectos técnicos. Cada día también debemos aprender de ello y de tener algunas alternativas previstas para solucionar los inconvenientes como los que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y por haber estado en la conferencia hasta el final. Un feliz día para todos. Doctor Castro, es orgullo, Universidad Nacional. Muchas gracias. Y esperamos reencontrarnos en los nuevos espacios de Salud UNAL Contigo, aporte de la Facultad de Medicina al conocimiento de la salud para la comunidad académica y la comunidad en general. Un feliz día para todos. Muchas gracias y con todo gusto, doctora, y cada vez que me inviten, con muchísimo gusto voy a estar. Gracias, Ángel.